exgobierno dará suma urgencia al proyecto Ley Gabriela. La norma busca tipificar en el Código Penal el femicidio como un delito. Queremos profundizar en esta propuesta y nos acompaña la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, está con nosotros ya en el estudio. Ministra, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por hacer el esfuerzo porque sé que transitar por la capital hoy no es lo más fácil. Está complejo, no estaba tan difícil, seguía lloviendo afuera. Está lloviendo mucho, pero nosotros tenemos que trabajar como todos los días y más todavía incluso. Por supuesto. Ajetreada la jornada hoy, ¿no? Hoy día es un día intenso. Intenso. Ministra, ¿sabe usted ya si lo que va a pasar hoy día, o debería pasar a las 11 de la mañana, vamos a tener cambios o no vamos a tener cambios? Miren, nosotros tenemos nuestra agenda normal, sin ningún cambio y por lo demás esa es una facultad exclusiva y excluyente, además nadie más la puede ejercer que del presidente de la República, así que en su momento será notificado y será el presidente de la República el que lo haga, el que lo dé a conocer a la ciudadanía. Ya, o sea que tiene toda la mañana ocupada, usted no ha tenido que cancelar, por lo menos está con nosotros aquí, pero compromisos mediáticos no ha cancelado ninguno. Dos cosas, facultad exclusiva del presidente y por lo menos esta ministra, y me parece que casi todos los ministros tenemos un día igual que siempre y con nuestras actividades sin cambiar. Bueno, vamos entonces a lo que vamos a conversar. De hecho, estoy aquí. Por eso le digo, por eso le agradecí mucho más que estuviera acá con nosotros. A ver, ministra, la Ley Gabriela, recordemos un poquitito lo que se está viviendo en nuestro país respecto de violencia de género. Fueron parte de los anuncios también del presidente durante la última cuenta pública. ¿Qué pretende esta ley y que además ha tenido un apoyo bastante transversal? A ver, lo primero, Carola, que es importante dejar en claro es que no es lo que está pasando ahora en materia de violencia, sino que son hechos que se han perpetuado durante siglos de siglos. O sea, la diferencia es que hasta hace pocos años eran hechos silenciados, tolerados, naturalizados, ¿verdad?, con mucha complicidad social incluso respecto de esa materia. Y nuestro país ya lleva 20, 30 años modificando su legislación y modernizándola en esta materia. Tenemos una ley de violencia intrafamiliar que tiene más de 20 años. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que estamos modernizando nuestra legislación, cerrando ventanas de impunidad. Modernizándola y cerrando ventanas de impunidad. Por eso estamos impulsando también la ley de violencia integral, ¿verdad?, que ya está en segundo trámite. Y este proyecto de ley, que es un proyecto, es una moción parlamentaria, no es un mensaje del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que como tú has dicho tiene un apoyo transversal y que surge desde un hecho que fue muy conmovedor para la ciudadanía. Cumplió hace un año, hace poquitos días, ¿verdad?, que es la muerte de Gabriela a manos de su expololo y la muerte de la mamá de Gabriela, Gabriela y Carolina. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día está calificado como femicidio la muerte de una mujer a manos del cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, que es lo que determinó, ¿verdad?, la ley 20.111. Y eso significa que tiene una pena como el parricidio, que es una pena que puede llegar hasta presidio perpetuo cualificado. O sea, tú puedes pedir prisión, puedes pedir libertad condicional recién a los 40 años. O sea, es la máxima pena. El crimen de Gabriela y de Carolina y cualquier crimen, ¿verdad?, que no esté tipificado contra una mujer, que no esté tipificado, que no tenga esas características, va a tener, en este caso un homicidio simple, puede tener una pena de entre 10 y 15 años. Como es el caso justamente de Gabriela. De Gabriela como no está incluido en el tipo penal femicidio que está hoy día contemplado en nuestro Código Penal, que está ajustado a esos términos que te digo, que es cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, entonces entra en la categoría de homicidio simple y por tanto la pena del homicida, del expololo de Gabriela, ¿verdad?, que está imputado por ese crimen, podría llegar a un máximo de 15 años. ¿Por qué nosotros hemos mirado este proyecto de ley? Lo hemos conversado en innumerables ocasiones con sus autoras y con otros parlamentarios. Nos parece primero que es importante que nuestra legislación avance igual como han avanzado legislaciones de otros países, que amplíe el concepto de femicidio en el sentido que es un crimen que tiene un origen especial, que es ese ejercicio de autoridad que un hombre pretende ejercer sobre una mujer, o es un crimen que es similar a un crimen de odio, o sea, por razones por el hecho de ser mujer. Estarían en esa categoría, por ejemplo, los crímenes de mujeres que han sido primero violadas, abusadas sexualmente e inmediatamente asesinadas. Ministra, a ver... Entre otros. Sí, claro.
tiene un apoyo transversal dentro de lo que es la Convención Interamericana que está firmada por nuestro país, que el año 95, de hecho, ya tiene una definición muy clara de la igualdad entre mujer y hombre. Se habla de los derechos humanos y se habla de los derechos de las personas, que se tienen que respetar tal cual, para ellos y para ellas. Exactamente. Por eso que parece sorpresivo, ayer leyendo varias opiniones, que parte de la ciudadanía critique esta ley, justamente, y que diga, a ver, momento, ¿cómo puede ser que entonces las mujeres van a tener un trato especial, siendo súper frío de lo que estamos hablando? Sí, no, la está muerte muy de bien. nadie debería ser tratada de manera diferente. Pero aquí hay entonces hay hombres que dicen, ¿y por qué a ellas? A ver, es que bien importante. Distinto al de los primero, hombres. el proyecto de ley, hay varias modificaciones que nosotros vamos a impulsar. Se ha recibido, nosotros hemos conversado, y la Comisión de Mujer del Senado, que preside la senadora Adriana Muñoz, está iniciando también un periodo de audiencias con penalistas, con especialistas, y es importante escuchar la opinión de los expertos, de las expertas, especialmente de las fiscales también, y de las personas especializadas. Primero, el gobierno en principio va a impulsar una serie de modificaciones en el proyecto de ley porque queremos que sea una ley primero efectiva, que se invoque en los tribunales, ¿verdad? Porque ha habido leyes en otros países similares que es tan difícil calificar un crimen dentro de esa ley que finalmente termina no invocándose. Queremos que sea efectiva, que se invoque, y queremos también que sea una ley coherente con el resto de nuestro ordenamiento penal y con los principios de justicia como el que tú te estás refiriendo. Esta no es una ley que vaya a condenar de manera especial a quien mata a una mujer, no. Es a quien mata a una mujer por razones que están asociadas, ¿verdad?, a ciertas condiciones que son las mismas condiciones que inspiran la violencia contra las mujeres también, ¿me entiendes? Las leyes en Chile son, por supuesto, que tienen un alcance para mujeres y para hombres. Hoy día el femicidio es un parricidio, en el fondo está calificado como parricidio. Ministra, cuando hablábamos de la Convención recién Interamericana, fue firmada hace casi 25 años. En nuestro país todavía tenemos, a lo que va del año, 19 femicidios en este caso. Buscando un poco más de números, en los últimos 10 años, en la última década, solamente se firmó hace 25 el convenio, en la última década han muerto más de 460 mujeres, un promedio de 44 al año, lo que quiere decir que todavía queda más de 20 mujeres que mueran en lo que queda de año, nos quedan 5 meses. ¿Qué se hace mientras tanto, ministra? ¿Cuántas veces hemos hablado que una mujer ha sido violentada, va a hacer una denuncia y no hay la capacidad para poder cuidarla constantemente? Sí, hay distintos planes que se han utilizado, pero ¿qué hacen esas mujeres que hoy día nos están viendo y que tienen miedo? Ya, mire, lo primero que quiero ser muy categórica en esta materia, Carolina, y es, la mayoría de las víctimas de femicidio nunca había denunciado violencia. Y en eso tenemos que ser sumamente claros. O sea, siempre hacer una denuncia, buscar ayuda, buscar ayuda, por supuesto, hacer la denuncia de manera formal, también buscar ayuda en su entorno o en las instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, que tiene más de 100 centros de la mujer en todo Chile, u otras instituciones, si es que no quisiera estar ahí. Eso es el primer paso. Ese paso ya la aleja de la posibilidad de seguir siendo violentada para partir y, desde luego, de ser víctima de un femicidio. Pero eso es muy claro. Eso es muy importante tenerlo en claro, no solamente para quien está siendo víctima, que nos puede estar escuchando, para su entorno también. Nosotros todavía percibimos alguna complicidad de ciertos entornos, silencio, ponerse la mano en los ojos, y las mujeres que están siendo víctimas de violencia muchas veces se sienten solas. De hecho, han sido sometidas a un proceso de aislación del resto del medio ambiente, o sea, han dejado de trabajar, no salen, están sometidas, se alejan de su familia de origen, de sus amigas de toda la vida, de manera tal que lo primero que debe quedar en claro es que denunciar es una ventaja comparativa respecto de quedarse callada. Ahora, es que justamente, ministra, porque obviamente que quien violenta es lo que busca, que esta mujer se aísle, que no pueda tener algún recurso que la pueda ayudar. Pero fíjese que revisando distintas organizaciones y entre ellos, viendo también el sitio del Ministerio, está el 1455, este número al cual se puede llamar para buscar orientación, ayuda, denuncia, etcétera. Pero no necesariamente una mujer está clara en qué es lo que es abuso, porque hay una manipulación psicológica muy potente de por medio. Es un abuso, un tema muy importante. Y no está definido en el sitio. ¿No está definido en nuestro sitio? En nuestro sitio no dice qué, no está la explicación de qué es abuso. Si yo estoy siendo abusada y tengo dudas de repente, porque uno puede decir, ¿cómo aguanta tanto tiempo? Me parece que en algún lugar, voy a revisarlo, pero me parece que en algún lugar de la página, tal vez no suficientemente visible. Ahí, perdón, en pantalla, ministra, tenemos el fono para aquellas mujeres que busquen poder denunciar o que tengan a alguien cercano
que puede estar en una situación tal vez en similar. algún lugar, debe Yo estar voy en a algún revisar lugar de la mientras página, tanto, pero no ustedes suficientemente visible y es buen punto. Bueno, hay un proceso de educación de la ciudadanía respecto de cuándo una mujer tiene que tener una alerta. Una alerta, por ejemplo, es cuando la pareja trata de aislarla, cuando la pareja controla cómo se está vistiendo, cuando la pareja empieza a exigirle que le dé las claves de las redes sociales o las claves o que le muestre sus mails, que le muestre sus WhatsApp. Cuando la pareja empieza a ejercer violencia económica, a decirle no te voy a dar plata, o la plata que tú traes para la casa, ¿cuánta plata trajiste? ¿En qué gastaste? Y desde luego, por supuesto, cuando empieza la violencia psicológica, que es básicamente el propósito de disminuirla como persona, de cruzar su dignidad como persona, de forzarla, por ejemplo, sexualmente, a tener relaciones sexuales, de aislarla de su entorno, de prohibirle que salga, en fin, hay una serie de señales, ¿verdad? Desde las más incipientes, que es el ninguneo, el empujón, en fin, hasta, por supuesto, ya cuando es sumamente evidente. Pero incluso cuando es muy evidente para una persona desde fuera, para una mujer que está siendo sometida a violencia, no es tan evidente. Dicen, no, ella misma busca justificaciones porque ha sido sometida a una situación de disminución durante mucho tiempo. Entonces dice, no, ya se le va a pasar, yo hice que se enojara, es culpa mía, empieza a sentirse ella misma responsable, porque entre otras cosas, y también eso es parte de lo que tenemos que cambiar como sociedad, nosotros en nuestro país también ponemos la responsabilidad de la violencia en los mismos hombros de la mujer. Tú no hiciste lo que tenías que hacer, tú saliste hasta muy tarde, tú te pusiste esta ropa, tú conversaste mucho rato con este señor, entonces este señor... Hay justificación. Hay justificación. Entonces, ¿sabes? O tú no denunciaste, y como tú no denunciaste, entonces te pasó esto. Entonces, también nosotros tenemos que cambiar esta tendencia a poner sobre los hombros de las personas. Nosotros somos un gobierno que cree, entre paréntesis, el gobierno del presidente Piñera, en la responsabilidad individual. Y nos parece que es muy importante fortalecerla. Sucede que cuando una persona está siendo vulnerada desde hace tanto tiempo, por supuesto que su responsabilidad sobre sí misma empieza también a debilitarse, ¿me entiende? Porque le están diciendo que no es capaz de hacerse cargo de ella. Ministra, otro de los puntos que usted toca es la parte económica. La sociedad conyugal estaba solamente administrada por el hombre, lo cual parece insólito a estas alturas del partido. Pero dentro de lo que ocurre en nuestra sociedad todavía, cuando se habla de una sociedad muy machista, es que somos, y muchas de las feministas nos culpan a las propias mujeres de esa situación, porque somos nosotras las que criamos, somos nosotras las que educamos a ese futuro hombre. ¿Cree que solamente... Yo encuentro súper injusta esa acusación, pero en fin. Pero perfecto, me parece genial que la podamos discutir. ¿Cree que solamente hay un tema de legislación? ¿Qué se está haciendo para la educación? Y me refiero a intervenciones en colegios, tal vez, situaciones que puedan cambiar a las futuras generaciones, no solamente porque hay que obedecer una ley. Sí, mira, primero, respecto a sociedad conyugal, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se aprobó en primer trámite una modernización a esa ley, que efectivamente es una ley que sigue considerando en la práctica a las mujeres como personas no suficientemente capaces o incapaces, ¿verdad? Y en una siguiente etapa nosotros vamos a impulsar en ese segundo trámite para que sea finalmente una ley. Nosotros tenemos un plan de educación no sexista o de equidad o de educación con equidad y con calidad que presentamos en enero con la ministra Marcela Cubillo y en el cual estamos trabajando. Hay un equipo técnico de los ministerios del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, que está trabajando en su implementación. Hay cosas que son de corto plazo, otras que son de mediano plazo y otras que son de largo plazo. Y lo más importante es que tiene acciones y tiene compromisos desde la educación preescolar hasta la educación superior. Y tiene tres elementos importantes. Uno de ellos es la erradicación de la violencia. Es, por supuesto, una educación para formar niños y niñas para que vivan en una sociedad, ¿verdad?, que le dice no a la violencia. No puedo decir tener una sociedad sin violencia, porque la violencia desgraciadamente es inherente al ser humano, pero sí podemos hablar de un Chile de tolerancia cero a la violencia, que no naturaliza, que no tolera. Y también, como parte de ese pilar de erradicación de la violencia en la educación, también prevenir los actos de violencia en la misma educación, porque las cifras de bullying, por ejemplo, son cifras muy preocupantes. La mayor parte de las víctimas de bullying son mujeres. 7 de 10 niños afectados por bullying o de 10 niños adolescentes son mujeres, muchas veces también desde las propias niñas a las niñas. Ministra, cuando hablamos de esa
forma de dinamitar la autoestima de una mujer, porque eso es un trabajo constante que empieza desde que están en el colegio, desde que son chiquititos, incluso antes, a veces en el jardín, que lo encuentro terrible. Formas de poder cambiar eso es tratar de ensalzar a aquellas grandes mujeres que tenemos o que podríamos tener, aquellas que no se ven. Parte de esto es el concurso que tengo entendido... Mujeres protagonistas. Mujeres protagonistas, que debería llegar hasta ahora, a fin de mes, está la última etapa, ¿no? Cuénteme al respecto. Déjame decirte en todo caso, porque también creo que nosotros tenemos que ser positivos. Nosotros percibimos, y de hecho muchos estudios así lo muestran, que hay una nueva generación que está formando hijos distintos e hijas sobre todo distintas, y en esa formación participan las mamás como tú, pero también los papás. O sea, nosotros nos damos cuenta que si en el siglo XX estos eran temas que le interesaban casi exclusivamente a las mujeres, para las mujeres yo diría que el gran cambio del siglo XXI en esta materia es que los hombres, una nueva generación de hombres se ha levantado como verdaderos activistas, y da mucho gusto mirarlos, y estamos hablando especialmente de hombres de 40, 35 años hacia abajo. Los mayorcitos, eso ya tenemos que trabajarlo un poco más, pero también hay muchas sorpresas en esa generación. Nosotros creemos que tenemos mucho que agradecerle a mujeres que han marcado la historia de nuestro país, que han sido siempre muy reconocidas porque han dado pasos importantes. Pero también hay millones de mujeres que han pasado por la historia de nuestro país, o las millones de mujeres que hoy día habitamos en nuestro país, que hacen todos los días, dejan una huella distinta en la vida de quienes los rodean o para el propio país. Y sin embargo, sus historias pasan desapercibidas. Por eso que nosotros, con la colaboración de TEC, que es una empresa de tecnología minera, lanzamos un concurso de cuentos, el relato de una mujer que ha dejado una huella en 300 palabras, son más o menos 2 carillas. Hay un plazo hasta fin de mes para mandarlo a la página web. Ahí pueden encontrar toda la información, mujeresprotagonistas.cl. Nos interesa, va a haber una mención especial para las historias de mujeres que estén trabajando o viviendo en mundos que han sido habitados especialmente por hombres. Menciono minería, por ejemplo. El otro día llegaba un relato de una mujer que se había convertido en gaffiter, se quedó viuda con muchos hijos, se convierte en gaffiter, por ejemplo. Creo que eso es importante. ¿Y sabes por qué nos importa? Nosotros queremos que en 50 años más o en 100 años más también las mujeres puedan saber cómo vivía una mujer cotidianamente a principios del siglo XXI. ¿Cómo era una mujer en Chile? Ahí tenemos los datos, ahí está la página, mire, www.mujeresprotagonistas.cl. ¿Cómo vivía una mujer? ¿Cómo vivía una mujer? ¿Cómo vivía en 50 años más, en 100 años más? ¿Cómo vivía una mujer? Y también, porque es bueno saber desde dónde venimos, siempre. Absolutamente. Para tener claridad y para valorar hacia dónde vamos. Además, muy cortito, ministra, porque se nos acaba el tiempo, me quedan temas pendientes que no quisiera dejar fuera. Estudio de la Universidad Católica respecto del embarazo adolescente, las cifras han bajado. Buena noticia. Efectivamente, buena noticia, sí, por un lado, pero todavía se mantiene que aquellas que tienen mayor vulnerabilidad, y esto me refiero a educación y económica, son donde las cifras todavía son las más altas. ¿Qué se está haciendo? Sí, eso es bien importante también que quienes nos escuchan lo sepan. O sea, la línea de pobreza es de 8% en la población en general, mujeres, y en las niñas, en las embarazadas adolescentes, en las madres adolescentes, el 20% de ellas vive bajo la línea de pobreza. Es muy importante, y de hecho en ese estudio se insiste en eso, es muy importante el acceso a la educación. El acceso a la educación y todas las herramientas para mantener a una niña en el espacio educacional. Porque no solamente que ella quiera ir a la educación superior, a un centro de educación técnica o a una universidad, sino también todas las herramientas que significan mantenerla en el sistema educacional, especialmente cuando termina la educación básica y cuando empieza la educación media. Hay una serie de políticas que se están implementando junto con el Ministerio de Desarrollo Social, también con el Ministerio de Salud, porque también es importante la educación, especialmente a nivel de los consultorios respecto de este tema. Hay avances, es positivo, no es suficiente, no podemos bajar los brazos, pero creo que es muy importante también que este estudio lo que hace es que pone luz respecto de aquellos problemas que persisten en un sector de la población que es la más vulnerable. Así es, y además que cuando no se mejora ese justamente punto es que el ciclo de la pobreza continúa tal cual. Porque también en una madre adolescente la posibilidad de permanecer en situación de vulnerabilidad es mayor. Ministra, muchísimas gracias por haber venido a a conversar usted. con nosotros. Muy buenos días. Gracias.